Muy bien, vamos a tratar de retomar la clase. ¿Han podido visualizar los videos? ¿Cómo les ha ido? Sí, doctor. Muy bien. Les voy a explicar un poco sobre Low Resolution Melting para que puedan entender bien cómo funciona esta técnica. Entonces, como han podido observar en el último video de los resultados, no se observa la curva en S que típicamente se ve en la PCR en tiempo real, porque esta técnica hace, o este kit hace uso del Low Resolution Melting para poder determinar varios genotipos en una sola reacción, con un solo fluoróforo, permitir varios genotipos que puedan ser detectados. Entonces voy a buscar una imagen adecuada para mostrarles el Low Resolution Melting. Bien, voy a compartir la pantalla. Entonces lo que pasa con esta técnica es que hace primero la amplificación del ADN, deja pasar los ciclos de amplificación y una vez que el ADN ha sido amplificado, recién hace Low Resolution Melting, es decir, sobre el ADN amplificado. Entonces aquí están viendo una imagen en la cual se ve cómo el fluoróforo solamente genera fluorescencia cuando se encuentra el ADN doble hebra. Entonces en un primer momento, cuando se genera el amplicón, cuando se genera el producto PCR, hay una fluorescencia alta. Si es que ha habido amplificación, si es que hay un paciente infectado por uno de los tipos de HPV que detecta este kit, entonces la fluorescencia es alta porque este fluoróforo, como el bromuro de tirio, se intercalan en el ADN doble hebra y fluorescen cuando están intercalados. Sin embargo, a medida de que se va calentando el producto PCR, este ADN doble hebra se va desnaturalizando, como ven aquí en esta imagen, y el fluoróforo deja de funcionar, entre comillas, deja de fluorecer. Se pierde la señal de fluorescencia debido a que el ADN se comienza a desnaturalizar. Entonces llega un momento en el cual todo el ADN se desnaturaliza, el producto PCR, y por lo tanto se pierde completamente la fluorescencia. Entonces el nivel de fluorescencia baja. Y eso se lo ve en una gráfica que se observa justamente en el video. Se observa una disminución de la fluorescencia debido al incremento de la temperatura. Entonces, justamente como se ve igual en esta imagen, pueden ver que a medida de que se calienta la muestra, esa fluorescencia va decayendo poco a poco. Llega un momento en el cual la disminución es drástica, es fuerte, y luego tiende a llegar hasta un nivel bajo. Entonces, de esta manera la fluorescencia va disminuyendo y ese decaimiento de la fluorescencia nos indica de que existe un producto PCR amplificado. Ahora, el decaimiento de la fluorescencia va a depender del tamaño del fragmento. O sea, a qué temperatura ocurre ese decaimiento fuerte. Ustedes deben acordarse que cuando vimos el T-melting del ADN en la parte teórica de este módulo, les había indicado que el T-melting, el Tm del ADN, es la temperatura a la cual la mitad de la molécula está desnaturalizada y la otra mitad se encuentra en ADN doble hebra. Ese punto de T-melting justamente corresponde a este punto aquí intermedio, en el cual estamos en el medio de este decaimiento fuerte de la fluorescencia.
La temperatura que corresponde a ese punto medio es el Tm del ADN. En este caso el Tm del amplicón que estamos estudiando. Mientras más grande es el fragmento de ADN amplificado, mayor es la temperatura de Tm. Entonces en esta imagen igual lo pueden ver. Entonces este punto, cuando ven ustedes el decaimiento de fluorescencia, este punto medio corresponde al Tm del amplicón. Este valor de Tm va a ser más grande si el fragmento es más largo. Por ejemplo, si comparo un fragmento de 400 pares de base con un fragmento de 100 pares de base, el fragmento de 400 tendrá un mayor Tm que el de 100, porque hace falta más temperatura para desnaturalizarlo, porque es un fragmento más grande. Los fragmentos más cortos, a menor temperatura, se desnaturalizan. Es por eso que se puede detectar varios fragmentos de ADN con el mismo fluoróforo. Y es eso lo que se puede ver en el video. Entonces han podido ver de que con cada fluoróforo se puede detectar hasta 3 amplicones, 3 ADN objetivos, 3 fragmentos de distinto tamaño. Entonces van a ver 3 decaimientos, hasta 3 decaimientos. Si es que el paciente tiene una triple infección de HB, por ejemplo, con el mismo fluoróforo, van a ver hasta 3 caídas de fluorescencia. Cuando termina el análisis, el equipo lo que hace es calcular la derivada de esta curva de decaimiento y nos genera un pico. Obviamente es mucho más fácil visualizar esto con un pico que en vez de esta gráfica de decadencia de la fluorescencia. Es mucho más fácil visualizar un pico. Entonces este valor de Tm corresponde al pico que ustedes observan en los análisis del HPV. Entonces ese es el análisis por Low Resolution Melting. De esa manera la técnica PCR que estamos viendo de Seegin puede detectar varios genotipos con un solo fluoróforo. Entonces en este caso estamos usando 5 fluoróforos y con cada fluoróforo podemos detectar hasta 3 objetivos. Entonces recuerden que tenemos 14 tipos de HPV más un control interno, son 15 en total, 15 ADNs objetivos, 14 HPVs y un control interno que si no me equivoco es la betaglobina. Entonces son 15 en total, son 5 fluoróforos, entonces cada fluoróforo detecta hasta 3, 5 por 3, 15. Entonces cada fluoróforo me permite detectar hasta 3 ADN objetivos. Entonces si volvemos al protocolo que les he pasado en PDF, pueden ver aquí el FAM, el fluoróforo FAM detecta 3 ADN objetivos, HPV 66, 45 y 58. El EX detecta al 51, al 59 y al 16. El CalRed 610 detecta al 33, 39 y 52. El Quasar 670 detecta al control interno, al HPV 35 y al HPV 18. Y el Quasar 705 detecta al 56, 68 y 31. Entonces, cada uno detecta hasta 3 ADN objetivos y en total son los 15 que detectamos con este kit de HPV. ¿Quedó claro esa parte de Low Resolution Melting? ¿Hay alguna consulta? Entonces, como pueden ver aquí en el protocolo, estos decaimientos de fluorescencia se los grafica a través de picos. Y son mucho más visibles, mucho más fácil de interpretar los picos que se ven en la gráfica para detectar un caso positivo. Y el equipo tiene un sistema, un programa que hace el análisis automatizado de los resultados y nosotros podemos ahorrarnos mucho tiempo usando ese programa, exportamos los datos que salen del amplificador, del termociclador, lo llevamos al programa que se llama Seegin Viewer
y ahí nos da el resultado final de cada muestra. Y nos presenta el resultado final en forma de picos. Cada pico corresponde a un ADN detectado, ya sea el control interno o cada uno de los HPVs. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver el resumen de los genotipos detectados por cada fluoróforo, ¿no? Para el FAM, el EX, el CalRET y los dos quasar, 670 y 705. Cada pico es un T-melting diferente. Por ejemplo, si analizamos el fluoróforo FAM, vemos que el HPV 58 tiene un fragmento mucho más grande que el 45 y el 66. Es por eso que su pico aparece a mayor temperatura, porque toma más tiempo disociar ese amplicón y por lo tanto generar ese decaimiento de la fluorescencia. Entonces los picos que aparecen a mayor temperatura son fragmentos de mayor tamaño. Entonces en la parte teórica habíamos visto que el T-melting del ADN depende del tamaño del ADN, del fragmento, y también depende del contenido de G y C. Pero aquí esencialmente esta discriminación de picos de TM se debe principalmente al tamaño del fragmento amplificado. ¿Dudas, preguntas, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, adelante, por Doctor, favor. ¿hay la posibilidad de poder hacer en otra plataforma esta prueba, aparte del equipo de BioRad? Tengo Teniendo en entendido que cuenta sí. que hay otros equipos como el Quant Studio 5, el propio RotorGene, también se pueden hacer curvas melting. Hay que ver el prospecto del reactivo del kit para ver en qué equipos ha sido validado. Creo que no lo tengo en este momento, a ver si lo busco rápidamente. Tengo entendido de que sí, o sea, no es solamente para BioRad CFX96. Porque, ejemplo, el Quant Studio 5 tiene los mismos fluoróforos, el RotorGene igual tiene 5 canales igual, porque maneja 5 canales, ¿no? 5 canales, Ahí sí, creo que son 5 canales, ¿no? exactamente. Igual tienen para hacer curvas melting. Esa era mi pregunta, ¿no? Porque según el proveedor de esta línea, dice que solamente tiene que ser el CFX96. ¿Ah, sí? Pero, Normalmente pero son como validados en varios sistemas, en varios termocicladores. A ver, lo voy a buscar Pero como uno rápidamente. ve que tiene las mismas cualidades de los otros equipos, yo digo, posiblemente sí es que se podría, doctor, poder trabajar en otro equipo. Si es un termociclador que tiene 5 canales y tiene los fluoróforos que pide el sistema, no veo por qué no se pueda hacer. Se debería hacer. Ahora, tal vez lo que no se puede hacer es la interpretación de resultados. Con el sistema, con ese software que les mostraba al final del video, el Seegene Viewer, tal vez ese no funcione, pero la interpretación manual se lo podría hacer, viendo los picos y viendo la posición, a qué temperatura salen los picos de amplificación. Entonces yo creo que es posible. A ver, aquí voy a ver si es que están los equipos con los cuales ha sido validado. No me da aquí la información. Pero yo pienso que si el termociclado tiene esas características y sobre todo la capacidad de hacer low resolution melting, LRM, entonces debería ser posible.
Aquí sí, aparentemente dice CFX96. ¿Sabes lo que pasa a veces? Es que los kits son validados clínicamente en un equipo, en un tipo de termociclador. Eso no quiere decir que otros no sean posibles, solamente que la validación clínica la han hecho en este sistema. Pero si tú demuestras que en tu equipo tienes los mismos resultados, te sale bien el análisis, los controles funcionan bien y tus muestras clínicas también funcionan, entonces podrías hacerlo en tu equipo, ¿no? En tu termociclador. Sí, justamente aquí, por lo que veo aquí en este prospecto que tengo, dice IBD Mark, ha sido validado para diagnóstico in vitro en estos sistemas. El CFX96 para tiempo real, sí. Aparentemente es el único sistema en el cual ha sido validado, pero no significa que no lo puedas usar en otro equipo. Y tendrías que hacer una verificación de que funciona bien el reactivo y podrías utilizarlo. En esta parte del prospecto está la información sobre la sensibilidad y especificidad clínica de este test. Entonces aquí les dan el estudio que ellos han utilizado para validar esta técnica. Entonces aquí pueden fijarse que utilizando como referencia la prueba, la PCR GP5, GP6 con ensayo inmunoenzimático y analizando 60 muestras de pacientes con lesiones precancerosas y cáncer, tienen un 98.3% de sensibilidad clínica. Es decir, de 60 pacientes que ellos han estudiado, 59 han dado positivo para este test de Aniplex. O sea, tienen el mismo resultado que el test de referencia, que es la PCR GP5, GP6 con ensayo inmunoenzimático, que es lo que les he mostrado, la PCR casera. Y para la especificidad clínica han utilizado 816 muestras de pacientes que tienen lesiones de bajo grado o están completamente sanos. Entonces, de 816 pacientes que están con lesiones de bajo grado o completamente sanos, han salido 768 resultados negativos con el test de referencia y 764 resultados negativos con el test de Aniplex. Y a partir de estos resultados ellos calculan su especificidad clínica. Entonces tiene muy buenos valores de especificidad y sensibilidad. Entonces aquí les dan otros valores, por ejemplo, para estudios de reproducibilidad intralaboratorio o interlaboratorio. Intralaboratorio significa cuando nosotros mismos, dentro del mismo laboratorio, repetimos el análisis. Por ejemplo, aquí tienen un estudio de 505 muestras. Las 505 han sido repetidas y tienen una repetición en el 96% de los casos. Es una buena reproducibilidad. Un valor kappa, el test estadístico kappa es un test que nos evalúa el grado de concordancia cuando comparamos dos pruebas de laboratorio. Entonces, cuando este valor está arriba de 0,8, la concordancia es casi perfecta. En este caso obtienen un valor de 0,91, que es muy bueno. Y estos son los requerimientos mínimos para una prueba de diagnóstico in vitro. Que el porcentaje de reproducibilidad sea del 87% y un valor kappa arriba de 0,5. O sea que claramente cumple con los requerimientos para una prueba de laboratorio de diagnóstico molecular. Y los estudios de concordancia interlaboratorio es cuando dos laboratorios diferentes, por separado, digamos de ciudades distintas, háganse de cuenta que en Cochabamba hacemos el análisis de las 505 muestras y en La Paz o en Santa Cruz hacen el análisis de las mismas muestras y comparamos luego los resultados. Y en este caso,
con el test de Aniplex tienen una repetibilidad del 96,8, casi 97%. Entonces hay una buena reproducibilidad del análisis de las muestras en diferentes laboratorios. Entonces son los requerimientos que se les piden a las pruebas comerciales para ser validadas y tengan el permiso de comercialización. ¿Está bien? ¿No se me escucha entrecortado esta vez? No, se le escucha bien, doctor. Ya, gracias. El otro día me preguntaron cuál era la utilidad de saber los genotipos de la infección de HPV. Es un poquito, puedo explicar ahora con más detalle, una vez que ya han visto la técnica de genotipado. A nivel clínico, lo más importante es saber si hay 16 o el 18 porque son los genotipos más peligrosos, más oncogénicos. Saber los otros genotipos no tiene mayor relevancia clínica. Saber diferenciar entre un HPV 52 o 35, por ejemplo, no da mayor información. Tal vez hasta el tercer genotipo de oncogenicidad, además del 16 y el 18, que varía de acuerdo a las regiones. En Europa aparentemente es el 31 o hasta el 45. En Asia parece que es el 52, el tercer genotipo oncogénico. Entonces hay que haber estudios en las poblaciones para ver cuál es el siguiente más peligroso. Y eso es algo que igual nos interesa saber aquí en nuestra población. De momento yo les comentaba que hemos visto hasta el momento en muestras de cáncer que en 90% de los casos tenemos al HPV 16 y el 10% un poco está compartido entre el 31 y el 52. Entonces el tercer genotipo no está muy claro y al 18 es muy interesante que no lo encontramos. Otro valor de interés para el genotipado está a nivel científico, a nivel de investigación. Por ejemplo, como se muestra aquí en esta imagen en la pantalla, para ver estudios en población vacunada y no vacunada. Aquí en Bolivia recién hemos comenzado la vacunación a través del programa de CEDES, del programa de ministerio. Desde el 2017-18, si no me equivoco, comenzaron a vacunar a las niñas en edad escolar de 10 años a 12 años y todavía no hay una población importante vacunada. Pero en muchos países, en Europa y Estados Unidos, ya han comenzado la vacunación hace 10 años, 20 años, y ya las mujeres que en su época eran niñas de 10 años cuando se vacunaron, ahora ya tienen 30 años, entre 25 y 30 años. Entonces ya han empezado su vida sexual, ya están expuestas al virus y podemos ver si es que la vacuna ha sido efectiva. Entonces, por ejemplo, utilizar este tipo de kits que nos encuentran los genotipos de manera muy específica, podemos ver la diferencia entre una población vacunada y no vacunada. La vacuna que se está utilizando actualmente en los programas son vacunas que van contra la infección de HPV 16, 18 y 6 y 11. Dos genotipos de alto riesgo y dos genotipos de bajo riesgo. Los otros tipos de HPV de alto riesgo no son objetivos de la vacuna. Entonces las vacunas que se están utilizando son esencialmente contra estos cuatro, 16, 18 y 6 y 11. Y se ha reportado, hay algunos estudios que indican que hay protección cruzada contra algunos otros genotipos de alto riesgo. Es decir, que la vacuna de HPV 16-18 protege también en algunos casos contra otras infecciones de alto riesgo. No en todos los pacientes, pero se ha reportado algunos casos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve muy interesantemente la diferencia de una población no vacunada con respecto a una población vacunada, utilizando este test de Aniplex. Este es un estudio que lo han publicado en el 2018 y muestra, por ejemplo, en 409 pacientes participantes, mujeres ya vacunadas de 18 a 31 años. En la población vacunada hay una prevalencia del 1,1% de los genotipos 16 y 18. En cambio, en la población no vacunada hay una prevalencia de 7,2%. Entonces vemos claramente una disminución notoria en la población vacunada. Es decir, que la población vacunada realmente está haciendo efecto a la vacuna. Se está protegiendo mejor contra los genotipos de 16 y 18.
Con los genotipos 6 y 11 también se ve esa disminución, 8,3% en población no vacunada y 2,1% en población vacunada. Igual hay una disminución de la prevalencia. Y en los otros genotipos de alto riesgo también se puede ver un poquito esa disminución debido a la protección cruzada. De 11,2% baja un poco a 10,3%. Esto hay que ver si es estadísticamente significativo o no, pero así a simple vista se ve una ligera disminución de la prevalencia de los tipos distintos a 16 y 18 de alto riesgo. Entonces, con los test de genotipado, como el Aniplex, podemos hacer estudios epidemiológicos, saber la distribución de los genotipos en la población en general y también estudiar la distribución de genotipos en mujeres con citología normal, es decir, un Papa Nicolau normal, o en mujeres con precáncer y mujeres con cáncer. Entonces, eso es algo interesante que se puede hacer con este tipo de técnicas. Entonces, para eso sirve los test de genotipado. Igual aquí hay otro estudio que muestra justamente una aplicación de las técnicas de genotipado. Pueden ver aquí que la población vacunada, aquí han hecho un estudio en las mujeres de 18 a 29 años. En población vacunada la prevalencia del HPV general es 46%, mientras que en no vacunados 53%. Estas prevalencias son muy altas porque son mujeres jóvenes de 18 a 29 años. En la población joven las prevalencias de HPV son muy altas, pero no quiere decir que son personas con enfermedad, con precáncer o cáncer. Muchas de estas infecciones son transitorias. Y aquí lo interesante con el test de genotipado podemos ver cuáles son los genotipos que son prevalentes en estas poblaciones. En la población no vacunada lo que es normal y se espera es que el 16 sea el genotipo más prevalente, más presente. En cambio, en la población vacunada ya no está presente el 16, porque justamente la vacuna protege contra este genotipo. Entonces, en la población que ya está vacunada, la distribución de genotipos es diferente. Primero está el 51, luego el 58 y luego el 59. Ya no está presente el 16 porque está siendo prevenido por la vacuna. Este, por ejemplo, es un estudio realizado en Luxemburgo, publicado el año 2019. Entonces se puede ver justamente esa disminución de los genotipos a los cuales protege la vacuna. No sé si hay otras consultas, dudas. Doctor, en cuanto a la extracción, ¿ha probado por este método con la extracción con Cheller? Sí, hemos hecho algunas pruebas y ha funcionado bastante bien. Tenemos la detección de control interno y del HPV también. O sea que hemos verificado que funciona la extracción casera. Ahora el kit, si ustedes ven el protocolo, les va a proponer test comerciales para la extracción de ADN. Les va a proponer kits de mini columnas y también sistemas automatizados, en los cuales ha sido validado el test de Aniplex. Pero eso no impide que ustedes puedan probar otras alternativas, otros kits y verificar también que funciona la extracción y tienen buenos resultados. Entonces es cuestión también de hacer la prueba. Evidentemente lo óptimo y lo ideal es de que ustedes utilicen lo que el fabricante del kit les recomienda. Pero no están limitados a eso. Pueden utilizar otros tests de extracción de ácidos nucleicos y hacer la prueba de que funciona bien. Hay que hacer una validación.
En este caso se le agregaría el control interno al TEC. No se le agrega ningún control interno. No hay un control exógeno en este test. Es un control endógeno. Es betaglobina humana endógena de las células de Ya, las de la muestras. sala. Si ese es un aspecto interesante en los tests de virus ARN, se suele colocar un control exógeno. Eso he visto en los kits de extracción, se suele colocar en el buffer de lisis o en algún momento de la extracción se coloca un control exógeno. Pero para los virus ADN no hace falta. El control interno es endógeno. Aquí me pregunta si puedo repetir el test para medir concordancia. Es el test CAPA, test estadístico CAPA. Este test se aplica sobre tablas 2x2. Se comparan resultados de dos pruebas, de dos ensayos. Pueden utilizar, por ejemplo, un test comercial con un test casero que quieren evaluar o un test, digamos, un test nuevo que ha salido y ustedes quieren evaluar la concordancia entre el test de referencia y el test que quieren evaluar. Entonces voy a buscar aquí rápidamente en internet. Entonces se hace una tablita de 2x2, como ven aquí, por ejemplo, y se ve resultado positivo y negativo con la prueba 1 y con la prueba 2. Es decir, digamos con el test de referencia, el test Gold estándar y un test nuevo que quieren probar. Ven cuántos resultados positivos hay en común entre ambas pruebas, cuántos test negativos hay en común entre las dos pruebas y los resultados discordantes. Es decir, por ejemplo, positivo para la prueba 1 y negativo para la prueba 2. Y aquí, por ejemplo, negativo para la prueba 1 y positivo para la prueba 2. Entonces se arma una tablita de 2x2 y el test capa se lo puede aplicar sobre esta tabla. Hay softwares estadísticos que hacen el test capa o también lo pueden ustedes encontrar directamente en internet. Ponen test capa calculator, por ejemplo, en inglés es mucho más fácil encontrar. Y entran a una de estas opciones que les da el Google. Aquí les explican la fórmula, en qué consiste la interpretación de los resultados. Y ustedes pueden aquí añadir sus datos y van a obtener el test capa. Vamos a ver aquí, creo que hay uno más sencillo. Aquí está, por ejemplo. Aquí yo puedo colocar los resultados. Me voy a inventar rápidamente algunos resultados. Digamos que tengo 100 resultados positivos para ambos tests. 500 resultados negativos que me sale el mismo resultado en ambas pruebas. Y aquí coloco los resultados discordantes. Y le pido que calcule. Entonces con los datos que he puesto aquí me dice un capa de 0,79 casi 0,8. Me da un intervalo de confianza. Y me dice que para este valor, por ejemplo, yo estaría ahorita en esta categoría. Capa entre 0,61 y 0,8 hay un acuerdo sustancial, o sea que es bastante bueno. Es un buen nivel de concordancia. Entonces de esta manera ustedes pueden hacer fácilmente un test capa para evaluar dos pruebas que detectan algo, ¿no? Por ejemplo, pueden probar un test para SARS-CoV-2, un test de referencia y un nuevo test que han comprado y quieren ver si es que hay una buena concordancia de resultados, pueden utilizar el test capa para evaluar eso. Bien, entonces ya estamos un poco sobre la hora. Mañana podemos seguir respondiendo preguntas sobre el test comercial. Lamentablemente he tenido otra vez estos problemas técnicos, no me han escuchado muy bien, pero los videos de las clases grabadas los subo a la plataforma, ustedes los pueden volver a revisar. Si hay partes que no han escuchado bien, pueden buscarlas en los videos de las clases
y pueden escuchar mejor cuál ha sido la explicación que he dado en algunas partes que tal vez no me han escuchado bien. Recordarles que la evaluación de esta parte que están viendo conmigo va a ser el lunes 27. Lunes 27 de junio tienen varios días para repasar, para revisar. Desde mañana van a estar con la doctora Torrico, que va a ver la parte de bioinformática. Mañana todavía tenemos un pequeño tiempo conmigo más para responder algunas dudas, preguntas. Hay algo que tal vez no quedó claro en las explicaciones anteriores. Y bueno, vamos a tener casi la mitad de la clase, tal vez una hora, un poco más conmigo, respondiendo a algunas consultas, preguntas que tengan sobre el contenido que hemos visto. Las PCR caseras y la PCR comercial para detección del HPV. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la clase y nos reencontramos mañana a las 7, por favor, y ya va a ser la última clase que pasan conmigo, antes del examen del lunes 27. No, para el examen no hace falta calculadora. Va a ser un examen de opción múltiple con formulario Google Form. Entonces no van a requerir hacer ningún cálculo. Gracias, doctor. Y con respecto al examen, pero como ya había dicho, no tenemos que saber de memoria en sí lo que es los procedimientos, ¿no? O sea, como No, temperaturas, no. tiempos, esas cosas, ¿no? No, O sea, datos solo la idea así general, ¿no? es el principio de las técnicas, los fundamentos, en qué se basa una técnica, ¿no? Para funcionar, básicamente. De todas formas, igual ustedes tienen los protocolos allí, ¿no? Entonces tampoco es un secreto, ¿no? Tienen ustedes ahí los detalles, los datos. No es que les vaya a preguntar, pero los tienen ahí, ¿no? Tienen el protocolo a la mano en la plataforma. Están ahí las técnicas detalladas con las concentraciones, temperaturas, tiempos de las PCRs, tienen todo allí. Sin embargo, no les voy a preguntar eso porque no tiene sentido, no es una información que está disponible y lo que a mí me interesa es de que hayan comprendido los fundamentos de las técnicas, de la extracción, de la cuantificación, de las PCRs, convencional, punto final. Es eso lo que importa en la clase, en el módulo, ¿no? Que comprendan los fundamentos de las técnicas. Entonces, los detalles técnicos no son esenciales, ¿no? Aprenderlos de memoria. Eso al fin y al cabo ustedes, si es que lo realizan en laboratorio, con la práctica y la rutina, ustedes se llegan a aprender de memoria un protocolo, ¿no? Por haberlo repetido tantas veces. Después no tiene sentido aprenderse de memoria esas cosas. Está bien, doctor, gracias. Entonces, hasta mañana. De nada, nos vemos mañana entonces. Buenas noches a todos y nos reencontramos mañana a las 7 para nuestra última clase. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.